Vamos a ver cómo calcular con calculadora a mano las medidas de asociación y las medidas de efecto. Vamos a empezar con un estudio simulado de cohortes con datos inventados en el que miraríamos si el que la mujer embarazada fume o no es un factor de riesgo de bajo peso al nacer para los recién nacidos. Bien, las medidas que podemos calcular con la información de esa tabla es la incidencia en expuestos, la incidencia en no expuestos, la incidencia en el conjunto de las parejas de madre e hijo, las medidas de asociación, que son el llamado riesgo relativo o razón de riesgos y el odds ratio, y las medidas de impacto, que hay una larga lista, diferencia de riesgos y su inverso, el número necesario a tratar o el número necesario para ocasionar un daño, las fracciones atribuibles en expuestos y en la población, los porcentajes de casos prevenidos en caso de que sea prevenible, y podemos calcular también el número de casos atribuibles a un factor concreto. ¿Qué podemos calcular según el tipo de estudio? Pues bueno, en los estudios de seguimiento, que haya dos grupos de comparación, son los estudios de cohortes o un tipo de estudio especial de cohortes, que son los ensayos clínicos aleatorizados. Ahí podemos calcular todo: riesgos en expuestos, en no expuestos, los riesgos relativos, las diferencias de riesgos, su inverso, que es el número necesario a tratar. Podemos calcular también el odds ratio. Podemos calcular los porcentajes atribuibles al factor, tanto en expuestos como en la población. Y sabiendo los porcentajes atribuibles, podemos calcular el número de casos atribuibles a un factor. Podemos calcular todo esto con sus intervalos de confianza. En cambio, los estudios de casos y controles básicamente se pueden calcular los odds ratio y los porcentajes atribuibles. Nada más. Como no hay seguimiento, no podemos calcular riesgos. Bien, ¿qué es la recomendación? Que utilicéis para este tipo de cosas en la vida real herramientas como OpenEpi, que conocéis del curso pasado, que nos permite calcular de manera sencilla prácticamente casi todo esto, menos el número necesario a tratar y el número de casos atribuibles al factor. Bien, ¿qué es lo que tenemos aquí ahora? Las fórmulas, ¿no? Algunas de ellas son muy sencillas, se basan un poco en la tabla de arriba, que en vez de los números tenemos pues la casilla de la gente que está expuesta al factor, cuántas enferman, pues es la de los expuestos al factor, cuántos no enferman, la B. Bueno, este tipo de notación de poner las letras nos va a servir para explicar las fórmulas. Riesgo en expuestos: gente que tiene el factor y enferma, o sea, cuántos enfermos del total, A entre A más B. Lo mismo entre quienes no tienen el factor, que también se produce enfermedad, ¿no? Y bueno, aquí están las fórmulas, podéis calcular de manera sencilla el riesgo en cada uno de los grupos, las mujeres que fuman, las que no fuman, y la diferencia de riesgos es una simple resta. Con la diferencia de riesgos podemos calcular el número necesario a tratar, que es una indicación más útil a la hora de ayudarnos en la toma de decisiones. Bien, luego las medidas de asociación básicas, que es el riesgo relativo, es una división de riesgos, una razón de riesgos, una división, mientras que el odds ratio tiene esa fórmula de multiplicar y dividir las casillas por una serie de fórmulas, ¿no? Bien, sí quería dedicar un poco de tiempo especial. La idea es que hagáis una tarea con las posibilidades que da OpenEpi, que os va a dar las respuestas correctas a los cálculos, y que los hagáis con la calculadora a mano. Aquí tenéis, por ejemplo, en la tabla esta que hemos proporcionado de embarazadas y si fuman o no. Metiendo los datos en OpenEpi, pues te da estos resultados que aparecen aquí a la derecha: riesgo en expuesto, riesgo en no expuesto, riesgo total, la razón de riesgo, las diferencias de riesgos, la fracción etiológica en la población, la fracción etiológica en expuestos, y también los cálculos para odds ratios, ¿no? El odds ratio y sus fracciones etiológicas. Hacer los cálculos a mano y comprobar con esta tabla o con otros de los ejemplos que tenéis disponibles en los materiales del curso. Sí quería detenerme en el cálculo del número necesario a tratar, que no lo da OpenEpi. Es muy sencillo. El número necesario a tratar es el inverso de la diferencia de riesgos. Aquí en esta tabla la diferencia de riesgo viene expresada en porcentajes, es 0,6793
Pues dividimos 100 en este caso por 6,973 y nos va a dar 14,7, aproximadamente 15. Esto nos expresa que por cada 15 fumadoras hay un caso más de niño o niña con bajo peso al nacer. En la parte de abajo tenemos la manera de calcular el número de casos atribuibles al factor. Vemos aquí que del total de personas que hay aquí, ha habido 50 niños o niñas con bajo peso al nacer. Tenemos que las fumadoras han producido 30 y las no fumadoras 20. Dentro de las fumadoras, ¿qué porcentaje de esas se van a deber al factor? Porque vemos que también hay mujeres no fumadoras que tienen niños o niñas con bajo peso al nacer. Pues una parte de esos 30 esperaríamos que se produjeran en cualquier caso aunque no fumaran. ¿Cómo se calcula? Pues es tan sencillo como multiplicar el número de casos, 30, por la fracción etiológica en expuestos, que en este caso es del 52%. Aproximadamente la mitad, 16 de las 30, un poco más, se deberían al fumar. Bien, las fórmulas, cómo calcular la fracción atribuible, es la incidencia en expuestos menos la incidencia en no expuestos dividido por la incidencia en expuestos. Y la fracción atribuible a la población pues sería la incidencia en la población, como vemos abajo, menos la incidencia en los puestos dividido por la incidencia en la población. El número necesario a tratar, ya hemos dicho que es el inverso de la diferencia de riesgos. Cuanto menor sea la diferencia entre los tratamientos, más alto va a ser el número necesario a tratar. Evidentemente, si tuviéramos que tratar a muchísimas mujeres o personas enfermas para prevenir un solo caso o curar a una persona, no es lo mismo tener que tratar a 1000 que tener que tratar a 2 o a 4 o a 5 para conseguir que una persona mejore, ¿no? Y sí nos ayuda este concepto para la toma de decisiones clínica y compartirlos con los pacientes. Bien, OpenEpi es una herramienta muy útil para calcular muchas de las medidas de estimación de las estimaciones de medidas de efecto y de asociación con sus intervalos de confianza, y os recomiendo que en la vida normal os utilicéis esta o calculadoras similares que haya. Un saludo.